Y nunca es tarde para desearles un feliz año. Que Dios les guarde en este año, un año de alumbramiento, de nuevos comienzos, tanto para ustedes, para sus familias y a todos los que nos están viendo por Facebook Live alrededor del mundo. Hoy es un día especial porque este tema que vamos a hablar es algo muy poderoso y como no puedo hacerlo solo, traje refuerzos. Así es que gracias a Dios, le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Le doy gracias a Dios porque es una oportunidad más de poder compartir esta campaña que empezamos cada año, esta campaña que es de mucha bendición para nuestras familias. Y necesitamos aprender a bendecir a nuestras familias. Necesitamos saber más cómo vivir en familia. Necesitamos mejorar nuestra relación de padres, de esposos, de hijos. Necesitamos más ser bendecidos por Dios. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido en mi vida cristiana es que si no sé conceptualizarlo, no lo voy a poder vivir. Es decir, si no tengo el concepto claro en mi mente, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Así es que por eso queremos hoy empezar esta campaña hablando de lo que es maldición y de lo que es bendición, para que podamos ver en qué lugar Dios está con nosotros, ayudándonos a seguir y a prosperar en lo que hacemos. Éxodo 34:7 dice esto: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Cuántos de nosotros queremos afectar a nuestras generaciones con nuestros pecados? Nadie quiere el mal para la familia, todos queremos la bendición para nuestra familia. Y la palabra de Dios está diciendo esto: yo, dice el Señor, derramo amor inagotable sobre 3 cosas que son por las cuales el ser humano pierde la bendición. En primer lugar, la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? El pecado o la desobediencia, la rebeldía de nuestros antecesores, de nuestros familiares, que por línea de sangre nosotros hemos llegado aquí a la tierra, pero ellos no han estado junto a Dios. Segundo lugar, la rebelión. Es mi rebelión propia, lo que yo soy rebelde en el día a día y soy rebelde a caminar con Dios. Y la tercera es mi pecado. Es el hecho de que conozco de Dios, pero aún conociendo me voy en contra de lo que Dios dice. Entonces, esas 3 cosas traen a nuestra vida maldición, pero solamente no es hacia nosotros, sino también hacia nuestros familiares. Salmo 58:3-5 dice: estos malvados son pecadores de nacimiento, desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Está hablando de que desde que nacemos venimos con una tendencia genética de iniquidad en nuestra vida, por lo que nuestros antecesores no adoraron a Dios, no caminaron con Dios y no buscaron el rostro del Señor para que Él les perdone sobre las cosas que hicieron. ¿Qué es maldecir? Decir maldiciones contra una persona o una cosa. Pedir y desear que le ocurra un mal a alguien. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿cuántos hemos maldecido? Fílmales. Muchos de nosotros, cuando entramos en ira, lo primero que hacemos es maldecir: maldita sea. Y nos morimos de las iras y empezamos con nuestra boca a maldecir. O anhelamos que a alguien le vaya mal porque nos hizo algo. Ojalá se le haga la boca chicharrón. Ojalá le pase algo, ojalá no le funcione el negocio, ojalá quiebre, ojalá, porque estamos acostumbrados solo a maldecir con nuestra boca, a no a decir cosas buenas, sino a maldecir, a pedir que le ocurra algo malo a otra persona. Y eso es lo que vivimos muy frecuentemente en nuestra vida. Maridos maldicen a las mujeres, a sus esposas, y viceversa. La crítica del uno hacia el otro los maldice. Muchas veces estamos nosotros
en la boda, muy abrazaditos con su traje de luces y uno bien formal, y estamos ahí, tomamos la foto en la casa. Entras a la casa de alguien, ahí está en un cuadro muy bonito, se les ve muy felices en su matrimonio, pero en el día a día se maldicen con sus críticas. Es que tú esto, es que tú el otro, es que tú esto, tú siempre esta cosa, esta otra cosa, siempre haces esto, siempre dices esto, nunca haces esto, nunca. Y todo el tiempo se están maldiciendo a través de la crítica, el chisme. Empiezan los chismes, los rumores, los adulterios, y eso es una maldición en medio de nuestra familia. Los celos. ¿Cuántos de aquí son celosos? Todos. ¿Cuántos de aquí son celosos? La ira. ¿Cuántos de aquí son histéricos? ¿Cuántos tenemos ira? Levante. Recuerden que en febrero empezamos el seminario Cómo controlar la ira. Espero verlos inscritos a todos los que levantaron la mano. Cosa que ya en marzo o abril o mayo ya no habrá histéricos aquí. Gloria a Dios. Palabras hirientes que salen de nuestra boca. Continuamente nos lastimamos y nos herimos. Y esto es lo que estamos viviendo diariamente en nuestra actualidad. Hijos que maldicen a sus padres. De varias formas y de varias maneras los hijos están maldiciendo a sus padres con sus bocas, con sus actuaciones y muchas cosas. Padres que maldicen a sus hijos, no solo con palabras, sino con el ejemplo, con un estilo de vida de pecado, con herencias destructivas por el odio. Estamos limitando a nuestros hijos a sentir ellos propiamente algo por las otras personas. Si yo me enojo con alguien, hago que mi hijo sienta lo mismo. No, tu abuelo no nos quiere, entonces no vayamos donde ellos. Y evitamos que los abuelos vean a los nietos. O si nos divorciamos, evitamos que vean a sus padres. Y tenemos tantos problemas porque nosotros hacemos que nuestra ira, nuestro enojo, nuestro odio se pase a nuestras generaciones. El rencor, los malos hábitos, un mal reparto de la herencia. Nos odiamos entre familia, nos sentimos perjudicados y estamos mal. Y comenzamos a odiarnos unos a otros todo el tiempo alrededor nuestro. Vivimos rodeados de una sociedad acostumbrada a la maldición y a todo lo que provoca maldición. Por esta razón, hoy más que nunca, la iglesia debe ser un referente de lo que es la bendición, de cómo debemos bendecir a los demás, cómo debemos bendecirnos el uno al otro. La sociedad ecuatoriana necesita ver en la Iglesia Cristiana Verbo que las familias de la Iglesia Cristiana Verbo son familias bendecidas, que se bendicen unas a otras y que están listos para bendecir a los demás. Dios anhela que esta iglesia se levante en bendición, para que esa bendición contagie a nuestra nación, contagie a todas las personas a nuestro alrededor. Génesis 18, del 18 y 19 dice esto: pues Abraham sin duda llegará a formar una gran nación, grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Yo lo escogí a fin de que ordene, repita conmigo esto, ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor. ¿Para qué le escogió el Señor a Abraham? Para que ordene a sus hijos y a sus familiares, a su familia, a que se mantengan en el Señor. No es que, mijito, vas a ir a la iglesia hoy. ¿Quieres ir a la iglesia, papito? Acompáñame. Después de eso te doy un helado. Ordenen, mijo, hoy nos vamos a las 9 en punto porque predica Mario. Eso les digo yo a mi hijo, no, ustedes dirán otra cosa. Pero tenemos que estar ordenando a nuestras esposas, esposos, hijos, para que puedan venir y mantengan el camino del Señor, haciendo lo correcto y lo justo. Bendecir significa impartir la imagen de Dios y sus atributos, su identidad y destino sobre sus hijos.
Cuando yo bendigo a mi hijo, le digo: mi hijo, yo quiero que seas a la imagen de Dios, que los atributos de Dios estén sobre ti, y te doy destino. Tu destino está marcado por el Señor. ¿Qué más es bendecir? La capacidad de prosperar. Tú, cuando bendices a tu hijo, le estás dando la capacidad de prosperar. Proverbios 10:22 dice: la bendición del Señor trae riquezas, y nada se gana con preocuparse. ¿Qué nos trae las riquezas? La bendición del Señor. Tú trabaja, esfuérzate, esmera, estudia, y ahí es donde Dios te va a bendecir y las riquezas van a llegar. Cuando yo bendigo a alguien, le doy la capacidad para prosperar. ¿Qué más es bendición? El elogio. Algo que nosotros podamos decir con nuestros labios, con nuestra boca, elogiar a las demás personas. No somos buenos para elogiar. Tenemos problemas para decir: wow, Mario, ¿cómo has hecho de bien hoy las cosas? Marito, te felicito. No, más bien, ¿qué les decimos? Pero eso tenías que hacer, pues era tu obligación. Por último, ayuda, pues ayuda. En lugar de elogiarnos, nosotros nos estamos lastimando los unos a los otros porque no nos felicitamos por las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es el plan de Dios? Que su revelación y que su bendición prevalezca a través de las generaciones y que pase como herencia espiritual de familia a familia. Bendecir también es alabar, engrandecer, ensalzar. Y no es fácil para nosotros, o más fácil, porque estamos continuamente practicando en nuestras casas, los domingos también, o en las iglesias, en el hogar. Estamos practicando alabar a Dios. Alzamos las manos, lo exaltamos, le decimos las palabras que están en nuestro corazón, lo engrandecemos y nos gusta sentir que lo bendecimos. Estamos habitualizados a bendecir a Dios. Pero tenemos problemas en bendecir a nuestro cónyuge. Tenemos problemas en bendecir a nuestros hijos. Tenemos problemas en bendecir a nuestra familia. Tenemos problema en hacer el bien en favor de alguien. Tenemos problema en hacer el bien a favor de ellos, colmar de bienes, como tú decías, Mario. Tenemos problema vernos prosperar. Tenemos problema y nuestro corazón está ahí batallando. Pero ahora yo les quiero mencionar quién es la fuente de bendición, quién bendice. Y todos vamos a estar en común acuerdo que es Dios. Él nos enseñó a bendecir. Y en el libro de Génesis, desde Génesis 1, está relatado cómo Él proyectó, soñó, miró ver la primera familia aquí en la tierra, Adán y Eva, y creó una atmósfera de bendición para ellos, de tal manera que inicia diciendo que vio que la tierra estaba desordenada y vacía, y Él dijo: hágase la luz, y vio que era bueno. Él proyectaba y decía: esto va a bendecir a Adán y Eva, a mis hijos, a las familias en la tierra. Va a proyectar: yo quiero que venga la luz. Y Él ya veía nuestros hogares, Él ya veía nuestras casas, Él ya veía nuestras familias con luz. Él ya veía gozando tanto de la luz del sol como la luz de su presencia. Después Él veía y decía: bueno, la tierra, el agua cubre la tierra, entonces voy a ordenar que se separe el agua de la tierra. Y se empiezan a formar los continentes. Y Él ya se proyectaba y decía: yo voy a bendecir ahí a las familias en la tierra. Voy a crear civilizaciones donde gocen en una parte seca, pero también que gocen del mar. Y empiezan a poner vida, empiezan a ver animales marinos, empieza a ver también animales, aves en los cielos, empieza a ver mamíferos, animales salvajes, reptiles, empieza a ver vegetación. Empieza Él a decir: mi corazón es bendecir. Y podemos mirar aquí a través de Génesis 1 cómo Dios se muestra como un Dios que bendice. Él hizo todo lo que está a nuestro alrededor para que seamos bendecidos. En el capítulo 1, 27 y 28 de Génesis dice: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó, y los bendijo. Y con estas palabras
les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los reptiles, y que se arrastran en el suelo. Es decir, dijo: yo creé todo para ustedes, les entrego, disfruten. Yo quiero que ustedes sean prosperados. Yo quiero que ustedes se levanten en todo lo que yo he creado. Era tanto la bendición que había en ese lugar del Edén, que la Biblia señala que el Señor mismo caminaba con ellos. Él se paseaba y ellos vivían en bendición. Nosotros muchas veces usamos Dios te bendiga, Mario, Dios te bendiga a todo el mundo, pero ya lo hacemos como una palabra repetitiva, pero no analizamos quién nos bendijo primero, quién nos enseñó a bendecir. La Biblia dice que todos nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y entonces Él nos hizo con la capacidad de recibir bendición, y a todos nos gusta recibir bendición, a todos nos gusta que nos bendigan. Hasta Mario me mencionaba ayer, muchas veces vamos y compramos algo y dice: ay, pero dame a precio de bendición. Siempre estamos buscando una bendición, pero algo en que fallamos nosotros es en el saber que también el Señor es bendición y nos hizo para dar bendición, y lo menos que esta tierra tiene es bendición. Nosotros estamos aquí y somos bendecidos, pero llegó el tiempo en este año 2019, año de alumbramiento, en que nosotros seamos bendición, en que proyectemos un poco más, en que seamos intencionales en dar bendición a nuestras casas, en nuestros cónyuges, a nuestros hijos, en nuestros padres, de ser bendición. ¿Saben por qué les digo esto? Porque desde Génesis 1 a Génesis 11 relata también cómo la humanidad, nuestra humanidad, como las familias en la tierra, resisten a la bendición, resistieron a la bendición. ¿Y cómo se puede resistir la bendición? Ustedes dirán: yo quiero vivir en bendición, yo no quiero resistir la bendición. Pues así pasó con Adán y Eva. La primera, lo que ellos hicieron para resistir la bendición era por medio de la desobediencia. Ustedes saben que cuando uno obedece, bendice a Dios. Que cuando uno obedece los estatutos, la palabra, los mandatos de Dios, nosotros estamos bendiciendo a Dios. Y ellos quisieron desobedecer las palabras, la dirección que Dios les había dado. Ellos desobedecieron, y hoy por hoy, ahora en nuestras familias, parece que se repite lo mismo. Vivimos en hogares donde hay desobediencia a la palabra de Dios, donde cada uno queremos hacer lo que está en nuestro razonamiento y no precisamente guiado por Él. Otra de las actitudes humanas que resisten a la bendición es el orgullo, es el odio. Y esto podemos ver cuando Adán y Eva tuvieron a sus hijos, a Caín y a Adán. Podemos mirar a Caín y Abel, podemos mirar cómo la actitud de Caín fue una actitud de orgullo al presentar su ofrenda delante de Dios, y dijo: yo presento esto. Y él estaba orgulloso de lo que presentaba. Mas la ofrenda de su hermano Abel fue una ofrenda sincera, y Dios aceptó la ofrenda de Abel. Y dice la palabra que él estuvo con ira, Caín estuvo con ira, y hubo odio en su corazón, al punto que él mató a su hermano. Por eso lo que estaba sintiendo. Y actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo en nuestras familias? Actualmente en nuestras familias estamos mirando muchas veces el orgullo, el odio, en situaciones de comparaciones, en situaciones de menosprecios, en situaciones de venganza, a veces entre hermanos, entre familiares, entre primos. Estamos volviendo a vivir estas situaciones y estamos alejando aún más la bendición a nuestros hogares. Hubo una tercera reacción, una tercera forma en que nosotros podemos rechazar la bendición, y es a través de la sensualidad.
En los tiempos de Noé, la Biblia relata que las hijas de los hombres eran sensuales y que los hijos de Dios, que eran los ángeles caídos, se fijaron en ellas y procrearon hijos. Y la Biblia lo dice, fue una generación de gigantes, fue una generación extraña que se produjo aquí en la tierra. Y esta sensualidad que a veces se viene a la familia por medio de las influencias que hoy por hoy se tiene, ya sea en redes sociales, ya sea en moda, ya sea en el ambiente en el cual uno se desenvuelve, abre puertas a situaciones inmorales o a pecados de inmoralidad como adulterios, como fornicaciones, como pornografía. Y entonces esto hace que detengamos, que rechacemos el corazón de Dios, que es de bendecir a la familia, a tal punto que dice ahí la Biblia que el Señor vio tanta maldad que había en la gente, que Él se arrepintió de haber creado a la humanidad. Otro punto que la bendición es estar nuestro corazón lejos del corazón de Dios. Y esto podemos ver relatado cuando se estaba levantando la Torre de Babel. Había un pueblo, un solo idioma, un solo objetivo. Ellos querían hacer una torre muy alta con el fin de tener fama y dominar y que nadie les separe. Muchas veces nosotros echamos o dejamos a Dios de lado y no queremos saber nada de Dios, pero queremos preocuparnos de nuestros propios deseos, anhelos y de cómo lograr yo ser prosperado. Y no me importa si mis hijos están bien, y no me importa qué pasa con mi cónyuge. Yo quiero, porque yo quiero lograr fama, yo quiero seguir ahí adelante. Ahora que hemos visto cómo la bendición llega a nosotros y cómo está en nuestra vida, tenemos que aprender a cómo bendecir a mi familia. Esta campaña tiene como objetivo que tú aprendas a bendecir a tu familia, que tú seas un agente de bendición dentro de tu familia, que en todo tiempo estés bendiciendo a tu familia, porque el que no bendice a su familia no es que queda neutro, está maldiciendo a su familia. Y la primera cosa que necesitamos para bendecir a nuestra familia es que debemos ser un ejemplo positivo y proactivo de matrimonio, de pareja, de cómo llevamos nuestro matrimonio. Si nuestros hijos ven que somos como perros y gatos, ellos no se van a querer casar. Ellos van a decir preferible unión libre, preferible así una aventura nomás. Para vivir lo que ustedes viven, yo prefiero estar solterito y disponible. ¿Para qué me voy a casar si solo trae problemas? Entonces, tú eres una bendición para tu familia porque estás demostrando que el matrimonio, la institución del matrimonio creada por Dios, está funcionando y está operando. Pero si tú no eres un ejemplo, no estás bendiciendo a tus hijos con ese ejemplo. Segundo lugar, este aspecto que debes tomar en cuenta es que tú eres el responsable de hablar de Dios como padre y que tus hijos acepten a Dios en esa paternidad espiritual de Dios, de que Dios nos acepta tal y cual nosotros somos. Y que Dios estará a nuestro lado y que Él va a buscar el momento más adecuado para cambiar cada aspecto de nuestra vida que no está siendo de bendición. Que la voluntad de Dios es de misericordia y de bondad. Eso es lo que nosotros debemos hacer, llevar a nuestros hijos al entendimiento de que Dios es su Padre, de que ellos pueden orar a su Padre y su Padre puede responderles, que si su Padre aquí en la tierra tiene limitaciones, ellos tienen un Padre allá en los cielos que no tiene ninguna limitación y que ellos son hijos de Dios. Esa es la idea de lo que tenemos que proyectar sobre nuestros hijos. Un tercer aspecto es que nosotros debemos aportar con el afecto físico y verbal en casa. A veces no estamos siendo lo suficientemente cariñosos. Ya ni entre esposos se abrazan y se besan.
Si en este momento yo les diría, por favor, vamos a hacer un ejercicio y los esposos besen a sus esposas, les aseguro que le van a dar un beso en la mejilla, en la frente, máximo un pico. Ya los más osados, el pico. Pero ya no se besan, ya no se abrazan. ¿Hace cuánto fue la última vez que tus hijos les vieron abrazándose y besándose? Ya no hay el contacto físico entre la pareja. Ya no hay el abrazo, ya no hay eso. Los padres a veces decimos, no le voy a abrazar mucho a mi hijo porque vaya a torcerse, vaya a confundirse, vaya a hacer... Al contrario, tu abrazo físico le fortalece a tu hijo varón. Y también a la hija mujer, no, porque esta le vaya a gustar los abrazos y después sale por ahí a estar buscando. Abraza a tu hijo, abraza a tu hija, tenles en tu regazo, porque tú bendices. ¿Cómo bendices a tu familia? Siendo tierno, siendo una persona tierna, un padre, una madre tierno con sus hijos. Y por sobre todo, bendice con las expresiones verbales que salen de tu boca. A veces, ¿saben a quién más hemos maldecido? A nuestros hijos. Este guambra verdugo ahora va a ver si se parece al taita. Y estamos maldiciendo constantemente, tonto. Le estamos diciendo palabras que no construyen ni edifican un destino y un propósito para su vida, sino más bien estamos maldiciendo con nuestra boca a nuestros hijos y no estamos aportando en esa bendición. Un cuarto aspecto tiene que ver con el hecho de transmitir hábitos de vida a nuestros hijos, como por ejemplo la alimentación. Nosotros tenemos que estar viendo y cuidando de esa parte en la vida de nuestros hijos. Mi esposa siempre me está diciendo, por favor, no hagas eso con Adrián, no le des esas cosas, porque a él, tú eres ya grande, él es pequeño, no le des la misma porción. Y nos está cuidando todo el tiempo de que nosotros no hagamos algo malo en este orden de la alimentación. Y sobre todo, el cuidado personal. Yo he visto a algunos de los hijos que pasan con el pantalón enseñando las nalgas, o a las niñas, peor aún, exhibiendo su cuerpo. Y no cuidamos del aspecto personal. Y muchas veces, ¿qué dicen? Es que si no se exhibe, no se vende. Pero recuerda esto: lo que se exhibe demasiado se vende a precio barato. Tienes que tener cuidado de cómo estás cuidando a tus hijos y siendo de bendición para tus hijos, cuidando cada aspecto de la crianza de tus hijos. Y sobre todo, transmíteles valores, los valores que ellos deben poner en su vida, los valores que ellos deben tener sobre aquellas cosas importantes de nuestra vida. Y el quinto aspecto tiene que ver que tú debes ser el guía espiritual de tus hijos. Tú eres el guía espiritual de tus hijos. Tú eres la persona que conduces a tus hijos hacia Dios, para que vivan en santidad y obediencia. Muchas veces lo único que estamos haciendo es: ve por Dios, hijito, ven a la iglesia. Ese no es tu rol. Padres, ustedes, así como dijo Abraham, ordenen a sus hijos de que obedezcan al Señor y todo lo que el Señor hace por ellos. Tenemos que tomar las riendas, tenemos que estar nosotros tomando la autoridad sobre la vida de nuestros hijos. Yo hablaba con nuestros hijos sobre esta charla y les decía: yo creo que una forma de bendecir a los hijos es con la disciplina que nosotros ponemos sobre ellos. Y mi hijo mayor me dijo: sí, pero ¿cómo duele? Le dije: sí, mi hijo, duele la disciplina y disciplinarte para que aprendas los principios de Dios. Pero si yo no te disciplino, no te amo. Porque solo el que ama, disciplina. El que no ama, no disciplina. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, como padres debemos ser guías espirituales, no solo traerles a la iglesia. Hijito, vamos a la iglesia, por favor, después de eso te llevo a comprar lo que tú quieras, pero ven. La iglesia no cambia al hombre. La iglesia es un instrumento del cual Dios se utiliza para que llegues a un lugar y su manifestación te cambie. Dios intenta que tus hijos vivan en santidad y obediencia. No te resignes solo con que vengan a la iglesia. Tus hijos tienen que vivir en santidad y en obediencia a Dios, Silvana. Entonces, recordemos, nuestras actitudes, si no bendicen, pueden maldecir. Pero, ¿para qué
Dios nos bendice. En Génesis 12, 1-3 dice: el Señor le dijo a Abraham, estaba hablando de cómo Dios llama a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios tiene un propósito grande. Dios nos bendice con el propósito de bendecir. Lo más extraño de este llamamiento es que escogió a Abraham. Abraham era un hombre que era oriundo de una población que se llamaba Ur de los Caldeos. Muchos lo relacionan como Nueva York, una parte comercial muy adelantada, una parte muy sofisticada, un lugar muy hermoso. Pero tenía muchos dioses, eran politeístas, era un lugar religioso y moralmente depravado. Era una ciudad totalmente idólatra. Y yo me pregunto, ¿qué vio Dios en Abraham, un hombre que no era del pueblo de Israel? ¿Qué vio para llamarlo a decir que en él serán benditas todas las familias de la tierra? Y esa promesa es para hoy. Entonces, haciendo un estudio, veía que Abraham era era un hombre de pactos. Y Dios es un Dios de pactos. Él veía que Abraham era responsable y respetuoso. Era casado con Sarai. Y él cuidaba de ella. Él velaba por ella, velaba con su padre, velaba de su padre y velaba de su sobrino Lot, que había sido huérfano. Entonces, Dios nos bendice para bendecir. Dios bendice para contrarrestar la maldición. Bendijo tanto a Abraham que contrarrestó toda la maldición que venía trayendo. Imagínense si Abraham vivía en medio de esa ciudad de Ur de los Caldeos, ¿cuánto habrá visto? ¿Cuánto habrá escuchado? ¿Cuánto habrá hecho? ¿O cuánto le habrán hecho a él también? Pero el Señor, en su amor, vuelve y dice: yo te voy a bendecir y te voy a bendecir. Mientras el Señor bendecía y soltaba sus palabras, así como en el Génesis, el Señor contrarrestaba todo lo que él venía cargando, porque veía que en Abraham había un propósito y que el Señor iba a cumplir su propósito en él. Como ya habíamos visto en la introducción, la maldición viene a través de la iniquidad, que es la rebeldía en nuestras generaciones anteriores. Abraham tenía que ser bendecido para que se quiebre esa maldición, esa iniquidad, y nosotros tenemos que ser bendecidos y bendecidos para que se quiebre con toda la línea de sangre, con toda la iniquidad con la que hicieron nuestros antepasados, porque no conocían muchas veces lo que Dios tenía para ellos. Y necesitamos la bendición para que eso nos vaya limpiando, para que eso vaya sanándonos, para que contrarreste la maldición y nosotros formar nuevas familias de bendición, formar nuevos hijos, ya no repitiendo el patrón, sino formar nuevos hijos. Para que también, ¿cómo viene la maldición? Viene a través de nuestra propia rebeldía. Necesitamos recibir la bendición de Dios, las palabras de Dios, las palabras que Él nos dice, como nos ve, para que se rompa todo lo que hemos hecho en rebelión o separándonos de la bendición de Dios. También la maldición viene por las palabras y los actos hacia nosotros que hemos recibido. Muchas veces desde que estábamos en gestación de nuestra madre, cuando estaba nuestra madre embarazada de nosotros, muchas veces desde ahí, palabras de rechazo, palabras de negación, muchas palabras que no fueron buenas palabras a nuestras vidas. Necesitamos cortar a través de la bendición todos esos actos, esas palabras que trajeron maldición y que muchas veces nosotros lo creímos y que lo repetimos a nuestros hijos sin querer, porque hay una programación aquí
y lo hacemos y después nos duele a nosotros primero, como nosotros volvemos a repetir el cuadro que hicieron con nosotros. Entonces el Señor nos bendice para darnos libertad. Y yo estoy contenta porque en nuestra esencia buscamos nosotros ser bendecidos. A nadie nos gusta que nos vaya mal. A nadie, todos nos gusta ser bendecidos. Pero también tenemos que aprender a bendecir. Tenemos que aprender a bendecir, porque con esto se termina la maldición y con esto vemos el potencial que tenemos. Muchas veces nos han dicho: no sirves para nada, no eres nadie, no vas a llegar muy lejos, o nos han comparado. Pero cuando Dios nos ha bendecido y nos dice: yo te creé y eres único, yo te amo, Él saca todo el potencial nuestro hacia Él, y nosotros caminamos en fe, creemos, y se quiebra todas esas palabras que nos dijeron mal, y se quiebra, y el Señor nos hace ver todo lo que nosotros tenemos. Cuando se quiebra la maldición, también encontramos los propósitos. Muchas veces no sabemos para qué estamos. Ya tengo mi familia, pero ¿para qué estoy con mi familia? Cuando alejamos la maldición, cuando viene la bendición a nuestra vida, sabemos el propósito que tenemos, y es el de bendecir, de hablar bien, de proveer, de bendecir, de amar a los nuestros. Cuando bendigo a mi familia, es una de las cosas importantes que tenemos que ver, cómo nuestras actitudes pueden bendecir a nuestra familia. Bendigo a mi familia cuando dedico tiempo a escucharles y a prestarles atención. A veces ni ponemos atención sobre nuestros hijos, ni las cosas que viven nuestros hijos o nuestro cónyuge. No ponemos esa atención debida o adecuada. Simplemente creamos barreras y no nos estamos comunicando al respecto. Bendigo a mi familia cuando les pregunto cómo les fue en el día de estudios, en el trabajo, y me intereso por ello. Me intereso por ver con mis hijos si hicieron los deberes, de qué manera lo hicieron, de qué forma lo hicieron. No solo responsabilizando a un cónyuge, sino los dos estando al tanto de cómo están nuestros hijos. Bendigo a mi familia cuando procuro pasar tiempo con ellos en las cosas espirituales, así como en las cosas anexas que hacemos, en el ocio, el recreo, los pasatiempos. Pero a veces pasamos más tiempo en una sala de cine con nuestros hijos que preguntarles si oró, si leyó las escrituras, si ha sentido alguna palabra que Dios le ha hablado. Pasamos tiempo jugando fútbol con ellos, pero no les preguntamos en el área espiritual cómo se encuentran. Pasamos mucho tiempo haciendo cosas diversas con nuestros hijos, pero no nos preocupamos del área espiritual. ¿Cuándo bendigo a mi familia? Logro yo ser de bendición en mi propia familia cuando no me ven criticar, cuando no soy un criticón, cuando no hay en nuestra casa crítica, ni del uno hacia el otro, cuando no murmuro sobre mis hermanos, sobre mi familia, sobre mis hermanos espirituales, porque muchas veces en casa el uno murmura de la familia del otro y el otro de la familia de ella, y comienzan las acusaciones. Tu mamá, ay Diosito lindo, tu papá, uy, tus hermanos, yo con ellos ni me llevo, estos son así, asado, cocinado, revolcado. Y andamos maldiciendo a nuestra propia familia delante de nuestros hijos. Adivinen qué harán nuestros hijos cuando vean a sus tíos, o a su abuelo, o a su abuela, si nos ven a nosotros criticando. ¿Cómo ellos se comportarán y qué criterio tendrán sobre las personas que están ahí nosotros en nuestras críticas? O a las autoridades espirituales. Muchas veces pasamos en casa criticando a las autoridades. Ese Mario me tiene hasta la coronilla, ya no aguanto. Y muchas veces estamos solo criticando a las autoridades espirituales o a las autoridades civiles. Cuando tú te vas a la urna a votar por alguien, ¿cómo está tu boca para bendecir? Porque muchas veces lo único que nosotros creemos es cuánto va a robar el próximo. Pero eso tiene que cambiar en tu corazón primero para que cambie la situación de nuestro país. Primero debe cambiar tu boca para poder cambiar las cosas a nuestro alrededor.
Oremos para que nuestras próximas autoridades bendigan a nuestra nación. Y si quieres que bendigan, entonces averigua un poco más sobre los candidatos y busca por quién votar, por alguien que realmente aprecie a Dios y tema a Jehová. Entonces las cosas van a funcionar y van a cambiar. Pero si nosotros somos una fuente de chismes, de enredos, de murmuración, no somos de bendición. Bendigo a mi familia cuando les sirvo. Yo muchas veces he ido a casa de personas y veo que los varones no se levantan a servir. Solo a la esposa le dejan. No lavan platos, no levantan la mesa. Y a veces las esposas se lo permiten, se le dejan. No, es que hay que honrarle porque es la cabeza. Hermanos, yo lavo platos y quiero que alguien más lo haga para no sentirme mal. No todos los días la aclaración de mi esposa, pero yo creo que todos los días. ¿Quién creen que planchó esta camisa? Una sola, no, ni rayas tiene. Porque nosotros tenemos que servir. Yo tengo que servir a mi esposa. Nuestras esposas siempre, por un hecho cultural, social, es esa tendencia de pensar de que las esposas tienen que servir en todo a los maridos. Y eso es algo, un fundamento machista que hemos visto. La palabra de Dios sí dice: la mujer sabia con sus manos edifica la casa. Pero no sabemos qué hace con esas manos para edificar la casa. Pero Dios está diciendo que nosotros como hijos de Dios debemos ayudar a servir a los demás. Debemos ayudar a servir en nuestra casa para que nuestros hijos vean esa bendición y lo reproduzcan también, lo hagan de esa manera. Nuestros hijos tienen que ser, en nosotros tenemos que darles un ejemplo a seguir a ellos. ¿Cuándo bendigo a mi familia? Cuando soy humilde y reconozco mis errores. A veces ya como padres no queremos reconocer nuestros errores delante de nuestros hijos pequeños. No nos gusta reconocer los errores, no nos gusta aceptar que nos equivocamos, y lo único que hacemos es ocultar la verdad sobre nuestros hijos y no los bendecimos y no los estamos acercando a Dios. ¿Cuándo bendigo a mi familia? Cuando oro intensamente por mis hijos, por su salvación, por su protección, para que Dios les dé dirección. Cuando oro por mis hijos, por el futuro cónyuge o la futura cónyuge de mis hijos. Dios mío, no hay peor lugar que se sufre que en el matrimonio. Así lo dijo Pablo, no lo digo yo, no es que esté sufriendo por si acaso, mi amor, sino que Pablo dijo: si quieres casarte, buena cosa haces, pero yo te advertiría que no lo hagas, porque con el matrimonio vienen otras dificultades con las que tendrás que tratar. Solteros, por favor, escuchen. Casados, ¿por qué no escucharon? Pero la palabra de Dios es clara y nos está diciendo que si ya estamos casados, así permanezcamos y procuremos ser la bendición para mi esposa y ella para mi vida. Nos bendecimos cuando oramos por las esposas de nuestros hijos. Mi mamá siempre decía: mi hijo, solo una mujer que te guarde las espaldas. Mi hijo, una mujer que cubra tus espaldas. Y en verdad, mi esposa es mi guardaespaldas. Ella me cuida en todo, para que yo no caiga o no haga algo malo. Ella está siempre todo. Mario, ten cuidado de esto. Mario, me gusta, no me gusta. Pero tiene razón, tiene razón. Y debo obedecer y buscar en mí cómo hago de eso para mi vida un ejemplo también para mis hijos. Bendigo a mi familia cuando en lugar de palabras hirientes o palabras corrompidas o podridas que salen de mi boca, comienzo a dar palabras de valoración y de destino a mis hijos, a mi esposa y a las personas que me rodean. De nuestra boca a veces salen sapos y culebras, hermanos. Hablamos. ¿Cuántos de aquí hablan malas palabras? Oí un solo amén y uno se está cogiendo el cuello, el otro se rasca la cabeza y el otro se hace loco. Aún hay malas palabras en nuestra boca. Y peor aún están aquí. Ahora, que de aquí se resbalen a la boca, eso es cuestión de tiempo nomás.
porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que aprender a bendecir con nuestros labios y a tener palabras de valoración y de bendición en nuestra boca. Pero cuando llegan los problemas a casa nos olvidamos de todo eso, y por eso te invitamos al seminario de la ira en el mes de febrero, para que puedas dominar tu lengua, para que puedas dominar tus reacciones. Bendigo a mi familia cuando me convierto en un intercesor, un atalaya, un hombre, una mujer de oración por mis hijos y por mi familia. Tenemos que estar con ellos constantemente en el punto en el cual nosotros hacemos que nuestros hijos cambien. ¿Cuándo también bendigo a mi familia? Cuando tengo y soy igual con todos. Silvana ya les comentó el asunto de Caín y Abel. Cuando un hermano se sintió menor que el otro, hubo grandes problemas. Pero también la Biblia habla del hijo pródigo, de que su hermano mayor no se sintió que su padre fue igualitario con él. Se sintió que su padre le favoreció al hermano menor y su hermano se enojó. Entonces, cuando nosotros no somos iguales con todos, sino que a uno le cuidamos más, usualmente al más alajito. Este está lajito, este me salió bien, gracias Dios. O a veces al que hace deporte y juega bien un deporte, tratémosle bien, porque este nos va a sacar de la pobreza. Ponte que sea un número 1. Y comparamos a nuestros hijos, o al que más estudia. Amamos mucho la inteligencia de uno, y el otro que salió medio golpeadito, ya no le damos tanta atención. Muchas veces tenemos esos problemas y no estamos bendiciendo a nuestra familia. Por eso hoy es un día de bendición, pero también es un día de liberación. Es que yo te voy a pedir, si tú quieres liberarte y liberar a tu familia para que la bendición de Dios llegue, yo te pido que te pongas de pie.